Un oso esperaba junto al río cada mañana. Nadie sabía por qué, hasta que un día lo vio Julián, un fotógrafo de vida silvestre que había venido desde Valencia buscando capturar imágenes únicas del bosque de Iruela. Al principio pensó que era casualidad, pero cuando volvió al mismo lugar al amanecer siguiente, el oso estaba ahí otra vez, inmóvil, con la mirada clavada en la corriente. Julián, curioso, regresó cada día, y cada día el oso, al que decidió llamar Brumo por su pelaje espeso y grisáceo, estaba ahí como si lo esperara. No se movía ni cazaba, solo observaba el río en silencio. Julián empezó a notar que Brumo siempre miraba hacia un punto específico entre las rocas del margen opuesto. Una mañana, tras una lluvia fuerte, Julián decidió cruzar el río. Lo que encontró al otro lado cambió todo. Había una pequeña piedra tallada con símbolos antiguos, y junto a ella, un collar oxidado, claramente hecho por manos humanas. Era demasiado preciso para ser natural. Julián sacó su cámara, pero antes de tomar una foto, escuchó un sonido profundo. Brumo había cruzado también, sin que Julián lo notara. El oso se acercó a la piedra y se sentó, como si recordara algo. Julián sintió un escalofrío. No era un simple lugar. Y Brumo no era un simple oso. Julián retrocedió lentamente, sin dejar de mirar a Brumo, que seguía inmóvil frente a la piedra tallada. El viento soplaba suave, pero cargado de un olor extraño, como a humo antiguo, madera quemada y algo más, como incienso. Julián nunca había olido algo así en medio del bosque. Se agachó junto al collar, notando que tenía pequeñas cuentas de jade y un colgante con la forma de una luna menguante. Lo tomó con cuidado, y en cuanto sus dedos tocaron el colgante, Brumo emitió un gruñido muy bajo, no agresivo, sino más bien, triste. El oso lo miró, y Julián sintió, por primera vez, que esos ojos no eran del todo animales. Había un peso ahí, una historia antigua, como si Brumo llevara algo dentro que no podía decir con palabras. Julián se quedó quieto, esperando que pasara algo más. Entonces, del bosque al otro lado del río, un cuervo negro graznó 3 veces seguidas y voló en círculos sobre sus cabezas. Brumo levantó la cabeza hacia él, y de pronto, sin previo aviso, comenzó a caminar, no de vuelta al río, sino más adentro del bosque, siguiendo un sendero que parecía casi invisible. Julián no lo pensó 2 veces. Guardó el collar en su mochila y lo siguió, cruzando ramas y raíces cubiertas de musgo. Cada paso que daba se sentía más profundo, como si se adentrara en un tiempo distinto, no solo en un lugar. El aire era más denso, más húmedo. Las aves ya no cantaban. Todo era silencio salvo por el sonido sordo de las pisadas del oso. Brumo se detenía de vez en cuando, como esperando que Julián lo alcanzara. Después de unos 20 minutos, llegaron a un claro. En el centro, había una cabaña de madera muy antigua, cubierta casi por completo de hiedra y líquenes. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra oxidada. Julián sintió una presión en el pecho, como si algo en ese lugar no quisiera ser descubierto. Brumo se sentó frente a la cabaña y no se movió más. Su respiración era lenta, profunda, casi meditativa. Julián se acercó a la puerta con cautela. Empujó con la mano y la madera crujió, revelando el interior, una mesa de piedra con velas derretidas, libros llenos de símbolos en un idioma que no reconocía, y en la pared, un dibujo a carbón de un oso, con ojos humanos. Sintió que su pulso se aceleraba. Detrás de él, Brumo soltó un resoplido fuerte, casi como un suspiro. Julián giró lentamente y vio que el oso no lo miraba a él, sino hacia una esquina de la cabaña, donde algo, o alguien, se movía en las sombras. «¿Brumo?», susurró Julián, como si el oso pudiera responder. Y entonces, la sombra habló. La voz que emergió de la sombra era profunda, pero no rugía como un trueno, sino que resonaba suave, como si viniera de debajo de la tierra misma. Julián se quedó helado al escucharla. No era una voz humana, pero tampoco del todo inhumana. «¿Llevas el collar?», dijo la sombra, lentamente, como despertando de un sueño larguísimo. «Él te guió hasta aquí». Julián apenas pudo balbucear una respuesta, sintiendo que cada palabra que decía era observada, medida. «¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? ¿Quién es Brumo?». La sombra emergió poco a poco, tomando forma. No era una figura sólida, más bien un contorno difuso de lo que parecía una mujer envuelta en capas de humo. Su rostro era borroso, pero sus ojos brillaban con un tono dorado que parecía moverse como fuego líquido. A medida que se acercaba, Brumo se puso de pie, pero no para atacar.
Se inclinó levemente, como si saludara. Hace más de 100 inviernos, dijo la figura, yo vivía aquí. Este bosque era distinto entonces. Más vivo. Más salvaje. Brumo era mi guardián y mi castigo. Julián frunció el ceño. Las palabras golpeaban su mente como fragmentos de un rompecabezas imposible. ¿Castigo? Preguntó. La figura asintió lentamente. Fui parte de un círculo antiguo. Custodios del equilibrio entre lo salvaje y lo humano. Pero rompí las reglas. Usé el conocimiento para salvar una vida que debía terminar, y como precio, mi alma fue dividida. Parte de mí quedó aquí, encerrada. Parte de él, dijo, señalando a Brumo, también. Julián dio un paso atrás, procesando. El collar, el símbolo, el silencio del bosque, todo cobraba otro significado. ¿Y ahora qué? Preguntó. La figura se desvaneció un poco, como si el aire la arrastrara, pero sus ojos seguían fijos en él. Ahora tú debes decidir. El collar te eligió. El vínculo no es casualidad. Brumo te ha mostrado el camino. Pero solo tú puedes liberarnos, o quedarte atrapado aquí, como nosotros. En ese momento, la cabaña tembló levemente, como si una fuerza dormida comenzara a agitarse bajo los cimientos. Los libros sobre la mesa se abrieron por sí solos, las páginas girando a toda velocidad hasta detenerse en una sola palabra escrita con tinta negra, asterisco asterisco, invocatio. Asterisco asterisco. Julián sintió que algo tiraba de su pecho, no físicamente, sino más profundo, desde un lugar que no entendía. Brumo se giró hacia él, mirándolo con una intensidad que parecía suplicar o advertir. Afuera, el viento comenzaba a rugir. Y muy lejos, desde el otro lado del bosque, algo respondió. El rugido lejano no era de un animal común. Era un sonido antiguo, como si el bosque entero hubiera inhalado de golpe. Julián sintió como el suelo vibraba bajo sus botas, una resonancia que subía por sus piernas y le hacía temblar el estómago. Brumo gruñó con fuerza, esta vez con un tono que mezclaba rabia y miedo. La figura de humo giró la cabeza hacia la ventana rota y sus ojos dorados brillaron con más intensidad. No era tiempo aún, susurró. Se está despertando demasiado pronto. Julián abrió la boca para preguntar, pero la figura se desvaneció por completo, como si una ráfaga la hubiera dispersado entre las sombras. El aire dentro de la cabaña se volvió más denso, más oscuro. El libro sobre la mesa comenzó a temblar y de su interior brotó un brillo azul pálido, como una llama sin calor. Brumo lanzó un rugido potente y se interpuso entre Julián y el libro. Por un momento, Julián pensó que el oso lo estaba protegiendo. Pero entonces notó que Brumo estaba temblando. No de miedo, sino de esfuerzo. Como si algo dentro de él estuviera peleando por salir. ¿Qué está pasando? Jadeó Julián, con el collar aún en la mano, ardiendo como si tuviera un corazón palpitante. Una raíz gruesa rompió el suelo de la cabaña, alzándose como un brazo de madera oscura. Luego otra. El bosque estaba entrando en la cabaña. No de forma natural, sino como si algo lo empujara desde abajo. Las paredes crujieron y el techo dejó caer hojas secas que no deberían estar ahí. El claro que antes era silencioso comenzó a emitir susurros, voces en idiomas olvidados, murmurando desde entre los árboles. Brumo se giró hacia Julián una vez más, mirándolo con una urgencia brutal. En sus ojos ya no solo había historia. Había dolor. Y miedo. Julián hizo lo único que se le ocurrió, abrió el libro en la página marcada con invocatio. El texto parecía moverse ante sus ojos, como si las letras respiraran. A medida que las leía en voz alta, aunque no entendía el idioma, algo dentro de él sí lo entendía. Las palabras salían solas, como si ya vivieran en su memoria. Al decir la última frase, una ráfaga de viento atravesó la cabaña como una lanza. El collar brilló con un resplandor blanco, cegador. Brumo rugió, pero esta vez su rugido se quebró a la mitad, volviéndose un sonido extraño, casi humano. Su cuerpo comenzó a cambiar. La piel del oso se estremecía, las patas se alargaban, y su pelaje parecía deshacerse en el aire como humo denso. Julián cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos, viendo cómo la criatura frente a él se retorcía entre formas, hasta que quedó de pie una figura humanoide, alta, cubierta apenas por jirones de sombra y luz. Donde antes había un oso, ahora había un hombre, o algo muy parecido. Gracias, dijo con voz temblorosa.
pero aún no termina. Has despertado algo más. Algo que no debió oírte leer esas palabras. Desde el bosque, el rugido volvió. Esta vez más fuerte. Más cerca. Y no era uno solo. Eran muchos. El hombre oso, o lo que sea que ahora era Brumo, cayó brevemente de rodillas, respirando como si llevara siglos sin hacerlo. Su cuerpo humano parecía frágil, pero sus ojos seguían siendo los de la bestia, intensos, profundos, antiguos. Julián quiso hablar, pero antes de pronunciar palabra, un sonido seco y brutal cortó el aire. Un árbol en el borde del claro se partió en dos, como si algo invisible lo hubiera golpeado con una fuerza descomunal. Brumo se levantó de un salto, tambaleándose, y estiró una mano hacia Julián. Sus dedos, largos y oscuros como raíces chamuscadas, temblaban. Debemos irnos, ahora. Su voz sonaba más humana, pero aún tenía un eco salvaje. ¿Qué es eso que viene?, preguntó Julián, aún sujetando el libro, que ahora parecía más caliente que nunca. Brumo no respondió. En su lugar, caminó rápidamente hacia un rincón de la cabaña y golpeó el suelo 3 veces con el pie. Una trampilla crujió bajo las tablas. Julián lo siguió, pero antes de bajar, miró por última vez hacia el borde del claro. Las sombras entre los árboles se estaban moviendo. No caminando. Deslizándose. Como si no tuvieran cuerpo. Como si fueran humo denso con garras. Descendieron por un túnel angosto que olía a humedad, piedra vieja y algo más, algo metálico, como sangre oxidada. Las paredes estaban cubiertas por inscripciones similares a las del libro, algunas recién talladas, otras ya casi borradas por el paso del tiempo. ¿Dónde estamos yendo?, preguntó Julián entre jadeos. Al umbral. Donde todo empezó. Donde todo puede romperse, respondió Brumo. El túnel se ensanchó de pronto y desembocó en una cámara subterránea iluminada por raíces brillantes que colgaban del techo como lámparas vivas. En el centro había un estanque negro, perfectamente circular, rodeado por 6 estatuas. Cada una representaba una criatura distinta, un lobo de 3 ojos, un ciervo con astas torcidas, un ave sin cabeza, una serpiente con alas de hojas, una figura humana con rostro cubierto, y la última, un oso hecho de sombra sólida. Julián se acercó al borde del estanque. Su reflejo no era el suyo. Era el de un niño con ojos dorados y una marca en la frente en forma de espiral. ¿Qué es esto? ¿Por qué me veo así? Brumo miró las estatuas, serio. Porque tú ya has estado aquí. Mucho antes. Aunque no lo recuerdes. ¿Qué? El collar no te eligió. Lo recuperó. Te pertenecía. ¿Y viniste a terminar lo que empezaste? Julián retrocedió un paso. Todo era demasiado. Demasiado real, demasiado imposible. Pero antes de que pudiera preguntar más, una grieta se abrió en la pared del fondo. De ella emergió una figura hecha completamente de oscuridad líquida. Sus ojos eran pozos sin fondo. Su cuerpo no tenía forma fija, como una sombra ahogándose dentro de otra sombra. No caminaba, flotaba, y detrás de ella, otras la seguían. Brumo se puso entre la figura y Julián. No mires sus ojos. No les des tu nombre. La figura se detuvo. Y sonrió. Sin boca. Sin rostro. Bienvenido de nuevo, pequeño faro, dijo con voz que sonaba como miles de hojas secas arrastradas por el viento. Y el estanque negro comenzó a hervir. El estanque burbujeaba como si en su fondo respirara algo inmenso. Las raíces brillantes comenzaron a parpadear, su luz temblorosa como velas a punto de apagarse. La figura de sombra dio un paso más hacia adelante, y con cada centímetro que avanzaba, el aire se volvía más espeso, más difícil de respirar. Brumo extendió los brazos a ambos lados, murmurando palabras antiguas que Julián apenas podía oír, y mucho menos entender. Las estatuas alrededor del estanque comenzaron a emitir un zumbido grave, vibrando al compás de su voz. Las sombras que seguían a la figura principal se detuvieron, confundidas, como si la canción de Brumo las frenara. Julián. Gritó Brumo sin mirarlo. El collar. Lánzalo al agua antes de que recuerdes todo. ¿Qué? ¿Antes de qué? Hazlo. Julián, con el corazón latiendo en su garganta, levantó el collar, aún caliente, y lo sostuvo sobre el estanque. La figura de sombra gritó algo en un idioma imposible,
extendiendo una mano en su dirección. Pero era tarde. Julián soltó el collar. En cuanto tocó la superficie del agua, una explosión de luz blanca llenó la cámara. Las sombras chillaron, desgarradas por la claridad. Brumo gritó también, pero no de dolor. De alivio. El tiempo se quebró. Por un instante, Julián vio todo, los bosques de siglos pasados, la mujer de ojos dorados joven y poderosa, Brumo caminando a su lado, la ruptura del equilibrio, el castigo, la promesa, y asimismo, pequeño, con la marca en la frente, sellando un pacto bajo la luna llena. Y luego, nada. Silencio. Julián despertó en la orilla del río. Estaba solo. El libro, el collar, la cabaña, Brumo, todo había desaparecido. El bosque estaba tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Solo un detalle lo inquietaba: el agua del río, clara y fría, llevaba flotando sobre su superficie una pequeña cuenta de jade. La misma del collar. Y muy, muy a lo lejos, desde el corazón del bosque, un rugido se apagó lentamente, como un suspiro final.